del principio. 2 minutos pasaron de las 8. What's Day. Me parece que... Me gustó cómo empezó el... Y ese bajo. Empezó la voz, fue la que abrió el Una bloque. versión de Soda Stereo también. Che, aclaración. Recién estaba en el baño pensando. No, ahí va, Bien. la Es gente un no buen quiere lugar saber para eso pensar. igual, No, yo para contextualizar un poco. Y justo hoy Maxi dijo que en la pausa, cuando ponemos música internacional, tenemos que mutearlo por una cuestión de copyright. Pero ¿sabes qué pensé? Digo, loco, fue el día de la tradición, qué mejor que poner toda música nacional en el programa de Siempre. hoy. Y está sucediendo y me encanta. Me encanta. Gran musicalización del DJ Camalayo. Y fue el cielo. Y eso que está aquí. La versión de Soda, boludo. Hay una La versión piel de de Soda. gallina, Sí. del Unplugged. Y hablando de cosas hermosas, el 4 de diciembre, jueves 4 de diciembre, se va a estar presentando el libro El río, mi amigo inmortal, de Lía Molinari. Y para hablar de esta presentación, de esta obra y de otras cositas también, estamos con Lía aquí en Sexto Piso. Lía, muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Bueno, podemos seguir escuchando música entonces. ¡No! Porque... No, estoy, la verdad que muy contenta. Yo tendría que decir que he cumplido con ese esfuerzo de escribir un libro, pero para mí fue algo tan lindo de hacer y lo disfruté tanto que bueno, y aparte me encanta poder contarle a la gente de Ensenada acerca de ese libro, porque bueno, se trata de Ensenada, de la Ensenada de Barragán, de transitar una época que fue la época colonial, la época de un gran impulso por el puerto, por el fuerte, por los saladeros. Y no es un libro de historia. Bien. Es una ficción histórica. Bien. Qué lindo. Donde, bueno, hay una ficción que se apoya en hechos históricos. Pero bueno, lo disfruté tanto. Yo soy de La Plata, porque me pasa que por ahí me presentan como una autora de Ensenada y tengo que decir, no, perdón, yo soy de La Plata, pero amo Ensenada, me gusta mucho Ensenada. Y ¿me hablo todo de un tirón o vos me preguntás? Me hablo nomás. Es una Bueno. charla, pero... Es una charla. A mí no me cuesta mucho hablar, por eso le digo. No, mejor. Decía y en todo caso Yo quiero saber si puedo preguntar... Me están Pregunta, matando, claro. no me digas Si usted, puedo por preguntar cuándo fue que empezó el proceso de escritura. Ah, bueno. Como un buen disparador, me parece. Muy buen disparador. Me tiro el flow yo Bueno, mismo el ahora. tema- no le dije que me lo preguntara, así salió solito. Bueno, tiene que ver con una situación personal, como siempre ocurre con estas cosas, ¿no? Yo me jubilé de golpe, si bien, bueno, yo trabajo en tecnología, nada que ver. Vos venís del Y- palo de la informática. De la informática. Bien. Y siempre me gustó escribir, toda la vida me gustó escribir. Y bueno, cuando me jubilé, si bien sigo trabajando, tengo otros tiempos, tengo más tiempo libre. Y bueno, me empecé a plantear eso que nos pasa a muchas mujeres, principalmente de mi generación, el encontrarse con las cosas que le dan placer a uno, ¿no? Porque uno se dedicó a la familia, al trabajo. De golpe decís, ¿y a mí qué me gusta a mí? ¿No? Entonces era el momento. Dije, a mí me gusta escribir. Y ahí, en realidad, y volviendo a lo que vos me preguntabas, la chispita la encendió un libro de Gastón Daniel, de acá de Ensenada, que se llama para La Negrera, Gastón. que siempre lo cargo con eso a Gastón, porque llega ese libro a mis manos, yo estaba en el club, yo navego, y me llega ese libro, y entonces yo cargándolo le digo, Gastón, y si él pudo, porque yo no puedo. Claro. No pude Escuchame, la vara esto. tampoco está No, Saludos a todos. entonces dije, no me dije, ahí está. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno hace el curso de timonel, vas aprendiendo sobre las boyas como referencias. Las boyas, yo siempre digo, bueno, es un lugar, es algo que a vos te permite saber si vas bien o no por el río. Claro. Entonces se naturaliza el decir, bueno, tenés que ver la pipela madrugada. No, esos son naufragios. Claro. ¿No? Entonces decís, bueno, ¿por qué tantos naufragios en el Río de la Plata? O sea que yo hoy, releyendo el libro, encuentro determinados momentos de mi vida que generaron que yo escribiera
un párrafo determinado en el libro. ¿Te acordás ese momento? Decía, me estaba pasando esto, en ese momento escribí eso. Sí, es un montón en eso. ese momento me pasaba esto, o una frase que pongo y digo, claro, yo esto lo escuché en tal oportunidad. O sea, yo lo estoy disfrutando mucho el libro, más allá si después se vende, no se vende, no sé. Pero estoy disfrutando como hasta con un reencuentro, de encontrar espacios míos dentro del libro, palabras mías, son palabras mías, pero relacionadas con un hecho. Entonces no empezó, respondiendo para que vean que no me disperso tanto, yo empecé a escribir. Yo no me propuse escribir un libro. Y por eso lo disfruté. No dije, bueno, dentro de un año yo tengo que tener un libro, o dentro de tanto tiempo. Fue un podía terminarlo, dando... podía no terminarlo. Me basé sobre qué quería escribir y qué quería decir. Fue un poquito tomando la metáfora navegar. Fue un poquito salir, zarpar y ver con qué te encontrabas en esa aventura. Y ver, sí, y me encontré con cosas maravillosas, desde tener que ir hacia atrás cuando iba escribiendo, porque, bueno, yo tuve que ir al archivo histórico de la provincia para aprender, para entender. No soy historiadora, no tengo por ahí las herramientas de la investigación en la historia, pero sí me leí muchas crónicas, el tema de ver mapas y demás. ¿Y qué me empiezo a encontrar? Con los personajes yo los había puesto en un lugar y darme cuenta que en el año 1800 ese lugar no estaba. Inhabitado. Ahí había agua. Claro. No podía poner ahí. Ah, claro. Entonces los tengo que correr del lugar. Entonces me encontré con me encontré con un mapa del año 1838, que es el que se usó para la portada del libro, donde se ve cómo era la ensenada de Barragán a principios del siglo XIX, que en realidad era como una C. Claro, no era el centro urbano que tenemos ahora. No. Era bordeando el río. Nada que ver. O sea, vos tenés, por ejemplo, cuando vos hoy vas al fuerte Barragán, sí. Y vas a donde están los cañones, ¿a los cañones a dónde apuntan? Al monte. Entonces vos decís, no, ¿cómo? Si estaban defendiendo... Entonces se veía el río desde ahí. Entonces empezás a analizar cómo fue cambiando y que los barcos entraban, era como una C, o sea, nosotros lo conocemos cortada por el puerto y separada Isla Paulino de Monte Santiago. No, eso era todo uno. ¿No? Entonces, bueno, era un puerto natural. ¿Qué empezás a descubrir? ¿Está bien el mate? Está perfecto. Vamos. Empezás a descubrir que empezás a entender las causas viste que dicen, bueno, uno tiene que conocer el pasado para entender el presente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el puerto? ¿Por qué el puerto nunca se le dio por ahí ese envión que merecía, por lo menos, por ejemplo, en esa época, como puerto natural, como lugar de resguardo? Pero no, tenía la competencia de Montevideo y de Buenos Aires. Claro. Entonces empezás a ver cómo, se parece bastante, ¿no? Y al día de hoy tenemos la misma puja. Claro. Que un puerto completamente nuevo que estuvo parado durante gestiones porque no convenía. Exactamente. Entonces empezás a ver, después algo que me interpeló mucho fue el tema de cuando vos lees crónicas y libros de historia, no hay mujeres. Claro. ¿No? Siempre los que hacen la historia son los hombres. Tenés que profundizar mucho para encontrar a la mujer y el lugar que tenía la mujer en toda esa historia de la época colonial. Es que el que históricamente escribió la historia fueron varones, así que no había ese lugar para las mujeres muchas veces. Por ejemplo, cuando decís Mariquita Sánchez de Thompson, yo siempre digo esto, cuando vos en la escuela que te enseñan, que era donde se tocó el himno nacional por primera vez. Claro. ¿No? Onda, tengo un living grande, vengan. Pongo casa para la previa. Vengan a casa, tengo piano. Tengo piano. Y no, Mariquita Sánchez de Thompson era una cronista de la época, fue una mujer muy jugada. Y si la hicieron los hombres, bastante mal hicieron la historia. Que tengo que aclarar, perdón, ¿no? Porque me quedó... Bien, entre aclaraciones, recordamos, estamos con Lía Molinari hablando un poco del río Mi Amigo Inmortal. Se va a estar presentando, hoy lo dije, el jueves 4 de diciembre, pero no aclaré que va a ser en el edificio Karakachov, en la ciudad de La Plata. Claro, 48, 48, 6 y 7, en el aula 207. Ay, perdón.
Pero la semana siguiente va a ser donde debe ser, que es en la vieja estación. Qué lindo. A metros. Buscando Y la tercera tiene que ser en el río. Pero me encantaría. Hay que gestionar Hay la algo que- tercera en el Mirador, en Punta Lara, no vamos a olvidar. Bueno, en Fuerte. Ensenada, todos tenemos una anécdota, si bien con el río. Total. Yo, si bien, acá pescaba de pibe, venía a pescar acá, después, en el club, nosotros veranos enteros en el río. Bueno, yo cuando era chica, mi papá y mi abuelo habían hecho una casita en Boca Cerrada, Mira, que nos recibían los mosquitos, claro. me acuerdo que eran helicópteros, y que Siguen siendo. Sí, y que en ese momento decían que se espantaban poniendo un brasero quemando pan. Veníamos con una baranda de Era pan talada, quemado. estábamos todos Tostadita. encerrados con el quemando pan. Pero bueno, después yo no conocí Ensenada y la zona del río en Ensenada, Río Santiago, ya de grande lo conocí. Y me enamoré. Lía, para aquella persona que está del otro lado, Sí. nos contextualizaste bien la historia, Sí. spoileando lo que se pueda spoilear. ¿De Bueno. qué se trata? ¿Es un personaje ahí que empieza...? Sí, el tema es así. Yo quería hablar sobre Ensenada en la época colonial, ya les digo, esta época realmente de crecimiento pujante por los saladeros, por el puerto, por el fuerte, principios del 1800, pero también quería relacionarlo con el presente. Bien. El recurso que encontré es lo puedo decir porque aparece sí. rápido en la historia. El recurso que encontré es un personaje que es inmortal y que es lo que me permite relacionar el pasado con el presente. ¿Sí? También tiene algo muy particular. A mí me gustan mucho los personajes con contradicciones, ¿no? Y hay mucho también de sentimiento y de elaboración en qué es lo que le pasa a una persona que tiene el resto de la vida por delante, donde no puede quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, porque si no todos se dan cuenta que es inmortal. ¿Qué pasa con el amor en ese tipo de situaciones? Una persona que es consciente de que no va a morir. De que no va a morir, que va siendo testigo de lo que son estas tierras. Cada tanto lo tengo que mandar a otro lado porque no lo puedo dejar mucho en un lugar, pero hay una reflexión acerca del amor, acerca de qué somos. Somos descendientes. Él es hijo de una cautiva y de un cacique ranquel. Entonces él también en un momento donde es la reconquista, cuando son todas las luchas con las invasiones inglesas y demás, él también se pregunta quién es él en ese contexto, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa el nuestro? Su pasado, como hijo de un cacique, su presente entre criollos y las minorías que, siempre han sido discriminadas, ¿no? Los criollos eran normalmente, se iban mezclando las sangres. Entonces, cuánto de apoyar al invasor, porque hubo apoyo al invasor. Sí, total. Y lo que nos pasa lamentablemente hoy, aquellos que dicen este país en forma despectiva, ¿no? Claro. De no querer tus orígenes. Entonces, y en este caso es, ¿cuál es su origen? Entonces, aparecen, no que van a decir este libro es un plomazo, no, yo les juro que no. No, pero me interesó el crear ese personaje. ¿Cómo se repite esa historia? Son temas, claro, son temas que que trascienden. Por ahí te quedan a veces un poco lejanos porque decís, fue hace un montón. Encontrás hoy en día el nexo, Totalmente. y encontrás también el porqué, lo del puerto. Yo justo te nombraba. Sí. Acá nos pasa lo mismo con el puerto. Lo mismo, gente que está en contra del patriotismo, Del mismo de país. la soberanía misma. De la soberanía, ahí va. De la soberanía, de lo tuyo, esto es mío. Esta frase de el problema no son los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender. Y que se encuentra, es verdad, donde pongas el dedo histórico. Y en la Argentina línea vos histórica pensás se que va a cortar. las personas que la liberaron no fueron después las que la gobernaron. Los que liberaron a Argentina fueron pobres, inmigrantes, Sí, esclavos. Sí. La gente la estaba pasando mal realmente. Y aparte como, por ejemplo, cuando vos ves el tema de las invasiones inglesas, ¿no?
En la primera invasión inglesa se pudo, la defensa desde el fuerte funcionó muy bien, porque bueno, Sobremonte, que era el virrey de ese momento, mandó para que se protegiera en lo que era la zona de Punta Lara, se hundieron algunos barcos en lo que era la entrada de la Ensenada para no permitir que pudieran entrar, bueno. Y podemos decir que fue exitoso porque si bien hubo un desembarco, fue en Quilmes, no pudo hacerse en Ensenada de Barragán. Entonces, vos decís que, o sea, para lo que hoy diríamos fue un factor de éxito, vamos a decir, cómo se manejó. Pero ¿qué pasó? Al año siguiente se desinteresó a Sobremonte, lo que porque bueno, es cuando uno se pone a leer historia encuentra contradicciones, obviamente. Pero lo que coinciden bastante es que algunos cañones se sacaron que estaban ahí en lo que llamaba la batería y se llevaron a Uruguay, a Colonia, y que estaba, cuando ves la segunda invasión, estaba absolutamente desprotegida la Ensenada. Está regalada. Entonces vos decís, ¿cómo? Si fue algo que anduvo bien, entonces uno no sabe, hubo una intención, es negligencia, ¿qué es? ¿Qué hace? Que, bueno, y por eso pudieron desembarcar. Y la historia está llena de esas historias justamente que te dan para abrir el juego. Después en Revolución de Mayo también hay un montón de secuencias parecidas, de gente que va y viene, y poder pasarlo a palabras. Bienvenido sea al revisionismo histórico. Total. Yo siempre y hay que seguir dando una vuelta de tuerca más, y hay que seguir investigando, porque es un... ¿Cómo te tiene la facultad? No, me encanta. Está metido. No, me encanta, me hermoso, encanta. Hermoso. Y Pero, lo bien que nos hace y lo sano. A ver, la historia realmente... Yo creo que si tenés que pensar la sano identidad argentina, uno de los primeros momentos son las invasiones inglesas. Tipo, somos nosotros contra los que vienen. Sí. Porque acá eran los que estaban viviendo, sin capaz una identidad nacional todavía formada, pero somos nosotros que nos quieren invadir. Exacto. Por más que ya había una situación de colonia con España, Claro. esto era otra cosa ya. Sí, Porque sí. aparte de las frases que circulaban, por ejemplo, había uno que era, queremos al amo viejo, por ejemplo. Claro. Claro. ¿No? O, por ejemplo, en la primera invasión inglesa, que logran estar 40 días los ingleses ocupando Buenos Aires, hubo hechos realmente deleznables. Por ejemplo, el obispo, no sé cómo era la mayor, no me acuerdo ahora, la mayor autoridad eclesiástica, haciendo una misa por los invasores, ¿no? Qué raro. Es increíble. Las grandes fortunas que todavía nos resuenan algunos apellidos, que le llevaban bandejas de plata con dulce de leche, porque sabían que les gustaba el dulce de leche, o sea, cosas así. Sin embargo, en la Reconquista se unieron todos. Por eso había los pardos y morenos, que eran uno de los regimientos que se habían armado. Y bueno, siempre dicen, a las mujeres nos ponen tirando, no era aceite, sino grasa, hirviendo. Si hubiera sido aceite sería carísimo. Pero bueno, también te dicen, cuando hablas de las invasiones inglesas, las mujeres tiraban la grasa. No, las mujeres hicieron muchas cosas durante la Reconquista. No, ahí está, por ejemplo, una mujer Céspedes que estuvo disparando, o sea, le recargaba el arma a su marido hasta que él cayó y siguió ella. O la mujer que fue la que pudo apresar 10 oficiales británicos porque tenía una taberna y los iba metiendo de a uno, y a medida que los iban encarcelando dentro de la casa. En realidad quedaron 9 porque uno se enamoró de la hija de ella. ¿Cómo? Pero claro, son esas historias que, por ejemplo, el que rescata mucho a las mujeres en la historia es Felipe Piña. Claro. Felipe es como que... Bueno, Felipe viene de la mano de toda una camada de revisionismo histórico que antes no... Sí, no lo teníamos. No la teníamos. Y de ahora se busca encarecidamente que no la tengamos tampoco. Total. Igual ese proceso que están marcando el día es como muy... Se trabajó mucho también, me parece, en los últimos años, la época de Rosa, la época de, bueno, lo que fue la formación del territorio bonaerense. Yo te pregunto cómo fue ese laburo de archivo que más o menos contaste, pero mezclarlo con la literatura es otra cosa. No es historia. No. Claro. Es, ¿cómo se hace ese cruzamiento? Bueno, a mí me dio mucha gracia porque el libro lo edita la editorial Luxor de acá de Ensenada. Yo elegí que fuera una editorial de Ensenada y bueno,
lo que me pasó con Jonathan, que es quien está en la editorial, me convocó al taller de escritura, lo voy a cargar toda la vida con esto, porque la primera pregunta que me hizo fue cuál era mi método para escribir. Y me mató. Le dije, Claro, me hubieras Diego, avisado antes. El que yo scroll, tenía mariposa. que... No, y entonces lo que me vino bien porque me ayudó a reflexionar, ¿no? Porque tal cual, vos decís, mi nexo entre la literatura, vamos a decir, y la historia fue pensarme, escribiendo sobre los personajes, pensarme en esa época y lo que podía uno sentir en esa época y intentar volcarlo en palabras. Claro. Cada escena del libro yo la tengo en mi cabeza, porque la trataba como de vivirla, como de decir, bueno, ¿qué le pasaba a una persona, a una mujer que estaba en el monte, a una fortinera, a la mujer que iba a lavar al río, a la situación que había de, bueno, como dice en un momento, de las chinitas panzonas, ¿no? Las nenas que eran violadas, o sea, realidades que hubo siempre y en ese momento mucho más crudas, ¿no? Porque se normalizaban determinadas situaciones. Entonces, bueno, pensar, volviendo a tu pregunta, la forma de relacionarlo fue eso, ponerle sentimiento a la historia. Crear una serie de personajes que me permitieran, hay chicos, hay chicas, hay mujeres en diferentes situaciones, de algunas de mucha vulnerabilidad, pero siempre destacando esa fuerza de sostener, no sé si las familias, sostener los afectos, ¿no? Está 200 años y mucho no cambió. Yo tengo una pregunta por No cambió. No cambió. Si es este personaje, este ser inmortal que te lleva y te trae, ¿no? A lo largo de la historia, si vos comenzás la historia desde el punto actual, desde una escena actual, y se va a la época colonial, o en realidad vas desde la época colonial y te venís para acá. Eso fue muy interesante porque yo digo que yo no escribí el libro desde como es hoy. Ah, bien. ¿No? Yo iba escribiendo, a ver, este personaje, me daba cuenta que tenía que haber un personaje, una vez escribí sobre el personaje, otra vez escribí, y un día empecé a relacionar todos esos fragmentos, ¿no? Uh-huh. En realidad empieza en como si fuera el presente, en realidad aproximadamente, porque obviamente también era la pandemia, ¿viste? Cuando empezás a decir, y esta época y aquella época, bueno, entonces más o menos año 2018, perdón, porque voy poniendo en los capítulos el año como para tener una idea, para que no se pierda quien lo lee. Y yo empiezo con el presente y en un momento empiezo a contar una situación a mediados del siglo XVIII de una mujer que venía en una carreta, en una diligencia de Córdoba a Buenos Aires y son sorprendidos por un malón, ¿no? Y bueno, esa mujer va a ser la mamá de Mini, que va a ser este personaje que se llama Mini y después se llama Dardo. Tiene su nombre Winca y su nombre Ranquel, ¿no? Así que bueno, por momentos va pasando la historia y ese personaje va apareciendo en diferentes escenarios. Así que bueno, espero que les resulte interesante. Sí. Bueno, súper interesante. El río, mi amigo inmortal, de Lía Molinari, se va a estar presentando el jueves 4 de diciembre en el edificio Carcachó. 18 horas. Y el 11 en 207. Y todavía no está confirmado. Yo agarré la semana siguiente, muy literal. Ya te comprometió en vivo, al aire. A la gente de cultura, habilitame el saloncito a la tarde. No, estamos esperando a ver qué día puede ser. A mí, la verdad que... Teléfono para Esteban, a ver si nos habilita. Y un saludo para Jonathan, para la editorial Luxor, que a través de esa página van a estar pudiendo conseguir la obra. Ahí estamos, ahí vuelvo al aire. A mí realmente como me llama muchísimo la atención Ensenada a través de la historia. Sí. Es un terreno re fértil. Me cautivó mucho esa idea. Incluso yo lo que usé en un personaje del presente es un joven que nacido en Ensenada,
y que ama Ensenada y que tiene su novia que es de La Plata, ¿no? Entonces que me digo que, bueno, nosotros somos de principios de 1800 y ustedes aparecieron recién en 1882, o sea... Hay una identidad ensenadense también, de claro, que... hay eso que es se que da... es riquísima la historia Ensenada. El tema que, ellos, obviamente, al no ser capital, Gracias. por ahí no. Fue capital igual, ¿eh? Fue capital. Un tiempito, pero poco. Sí, pero nada, está re bueno este revisionismo, también que se hable un poco de la historia ensenadense. Pero vuelvo a decir, no es un libro de No es historia. historia. Lo aclaro porque me pasaba a mí cuando medio que había situaciones que rápidamente me pasó con los saladeros. Yo digo, no, yo necesito que los saladeros estuvieran al principio de 1800 y encontré que estaban en el año 1835. No puedo poner los saladeros. Claro. Y después encontré que sí, que estaban en 1798. No, pero tiene un laburo histórico de No, investigación que es un eso está montón. bueno, Un claro contexto que que No, hay un contexto. No es que está la refinería en No. 1800, o sea, tiene No. un laburo. Los arroyos, porque los Claro. arroyos fueron cambiando de nombre. Claro. Entonces era toda una historia. Bueno, basta. Qué hermoso. Luxor.editorial, así es el Instagram, para que puedas consultar ya, ir encargando tu obra, ir reservándola, ir pidiéndola, ir comprándola. También está la página de la editorial Luxor, así la encuentran por todas las plataformas. Lía, muchísimas gracias por No, tu a tiempo. ustedes, la verdad que lo pasé bárbaro, me encantó. Y felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, DJ Chino nos va a tirar un Nacional, temita nacional. junto con DJ Ambi, que están ahí en sala de controles, junto con DJ Facu, que Ahí está ahí está al lado Facu. saludando, y después seguimos con más de Sexto Piso.